Precisamente nos enlazamos con el doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacios, bienvenido. Buenas tardes. ¿Preocupado por la tercera ola? Sí, buenas tardes. Hola, Fátima Aguilar. Te veo después de un tiempo. Mi solidaridad contigo. Sí, efectivamente, Gracias. Estamos en un momento bastante dramático, tanto en la cantidad de casos como la respuesta, sobre todo por parte del gobierno, en algunos elementos muy importantes como es la capacidad del sistema de salud y el oxígeno, que es lo que nos está trayendo como consecuencia una elevada mortalidad. Precisamente creo que es importante abordar también la expectativa que se tuvo desde el gobierno en torno al fallecimiento, por ejemplo, en una segunda ola. Se hablaba del peor escenario que podría conducir a la muerte de 19.785 personas. Esto en una resolución que apareció evidentemente como una proyección, la resolución ministerial 928-2020, del 9 de noviembre del 2020. Y evidentemente hemos sumado muchos más fallecimientos, no más de 30.000. Entonces, ¿cuál es el escenario que puede existir en una tercera ola? ¿Cuál es la proyección que probablemente tenga el gobierno y finalmente se plasmará en los hechos? Sí, existen claramente riesgos bastante sólidos para pensar en que puede haber una tercera ola. Riesgos epidemiológicos en cuanto que la velocidad del virus todavía es muy alta. La transmisibilidad del virus está corriendo a una velocidad que todavía es muy alta. Y ni siquiera es que ha iniciado un claro descenso, sino que este presenta oscilaciones, de tal suerte que por ahí hay razones epidemiológicas. También hay razones sociales, que son las aglomeraciones que se vienen de aquí para adelante. Bueno, ahora se ha abierto un paréntesis en el tema de la Semana Santa, medidas que son necesarias, pero luego, una semana después, se viene el riesgo social de las elecciones. Y el riesgo político también, que tiene que ver con las decisiones del gobierno. Porque las medidas que se toman no son buenas per se, si es que no van acompañadas de acciones de política pública, acciones sectoriales en salud. Como hemos dicho, fíjate, la cuarentena en Semana Santa de esos 4 días es bueno, pero sería mucho mejor si es que va acompañada de fiscalización, de supervisión, de monitoreo de esas medidas. Porque si no hay eso, la población ya percibe que son simplemente decires. Toque de queda, todo el mundo circula como si nadie vigila, nadie lo para, nadie fiscaliza. De acuerdo. De tal manera que, existiendo esos riesgos epidemiológicos, sociales y políticos, nosotros tenemos claros que existe muy alta posibilidad de una tercera ola. Exacto, y antes de abordar aquellos puntos que ustedes además han expresado en un comunicado de hace pocos días, del 18 de marzo, la pregunta, a ver, que nos llama ahora también es si esa tercera ola podría ser peor que la segunda que estamos todavía viviendo por efecto de las variantes, ¿acaso? A pesar de la vacunación, ¿cuáles son las proyecciones o qué se está viendo en el exterior también, doctor Palacios? Sí, exacto, Fátima, podría ser peor por 2 razones. Primero, que no logramos inmunizar a una gran cantidad de la población. Todavía hay millones de peruanos que son sensibles a ser contagiados por esta enfermedad, por un lado. Y por otro lado, que la lucha contra la pandemia es ciega. No sabemos a qué variante nos estamos enfrentando. No podemos identificar qué variante es la que nos está haciendo daño, porque no tenemos una vigilancia genómica. Se dice, se habla, pero es muy costosa la vigilancia genómica y no tiene las medidas que puede dar el gobierno, no van acompañadas de un presupuesto adecuado que permite instalar los laboratorios, entrenar al personal, etc. De tal manera que en lo que queda del 2021 vamos a seguir luchando contra la pandemia a ciegas. Esto es lo que configura escenarios dramáticos, lo que no queremos alarmar a la población, pero tampoco podemos dar opiniones piadosas. Tenemos que dar opiniones que se ajusten a la realidad. Luchamos a ciegas y no sabemos a qué variante nos enfrentamos. Y de otro lado, lo que ya hemos dicho, gran parte de la población mira la velocidad que va la vacunación, es patética realmente.
De acuerdo, usted además habla de que una tercera ola podría ser peor y que no sabemos a qué variantes nos enfrentamos porque no llegamos al 1% de la secuenciación de las muestras, que es lo que desde el Instituto Nacional de Salud señalan como necesarias para poder incluso detectar si hay una variante peruana que esté ocasionando mayor dificultad en la atención de la pandemia, de las personas que llegan a hospitalización. Pero habla de las vacunas también, doctor Palacios, y es importante que hablemos también, a ver, no solo de la velocidad con la que avanza o no, sino que ahora estamos ya vacunando a los adultos mayores, que está bien, que es importante y es necesario, pero no llegamos ni siquiera al 70% de los médicos vacunados, que estos médicos que atienden a pacientes COVID desde donde se encuentran, tenemos, a ver, un 68.52% de los médicos, no estamos hablando ni siquiera de enfermeras, de los técnicos, del personal de limpieza de los hospitales o las clínicas o los centros de salud. 74.975 médicos son los que tendrían que hacer la meta vacunar, según el vacunómetro del Colegio Médico del Perú. Y al día de hoy solo se ha inoculado las dosis a 51.374. ¿Quiénes están quedando fuera, doctor Palacios, y por qué? Sí, muy bien, Fátima, exactamente. Gracias por hacer uso de este vacunómetro. En general, el proceso de vacunación, pese a que todos se reconoce la importancia de la vacunación, en general, la vacunación en el Perú está yendo a una velocidad de 0.06% cada día. A esa velocidad necesitamos 7.624 días para vacunar al 80-82% de la población. O sea, más de 7 años a esa velocidad que estamos ahorita. De ahí se deduce que necesitamos imprimir mayor velocidad. ¿A cuánto vamos vacunando en el Perú en general? A 0.90%, 0.9% de la población, cuando en algunos países vecinos, como el caso de Chile, en menos de 800 días termina de inmunizar la inmunidad de rebaño a su población. Y nosotros necesitaríamos, a diferencia de ellos que necesitan 2 meses, nosotros necesitamos 7 años más. Por un lado, mira esa velocidad. Sí. A esa velocidad, los médicos, como bien has dicho, 74.000 y pico, solo vamos siendo vacunados 51.000. Faltan un tercio de médicos por vacunar. Después de intensas gestiones, el día de mañana, probablemente el día de mañana, porque ahorita mismo estamos en esos ajetreos de asegurar la vacuna, el día de mañana reiniciaremos la vacunación a los 16.000 médicos que no están en el padrón del MINSA y que nosotros hemos alcanzado al Ministerio de Salud. Hemos vacunado a 2.700 aproximadamente adultos mayores, todavía nos falta, y iniciaremos también desde mañana la vacunación a los médicos de libre ejercicio para tratar de cubrir a esos 16.000 médicos que están expuestos, se pueden infectar. Ayer a las 6:45 de la tarde murió el médico número 400. Exacto. Tenemos 400 médicos fallecidos en el Perú. Después de Brasil somos el segundo país con la mayor cantidad de muertos. Por eso necesitamos que se vacunen a los médicos. Y en eso estamos como colegio. Exacto. Es que por eso mismo le pregunto, porque un día que nos demoramos en vacunar a más personal de salud y en medio de lo que tanto se ha hablado, no defender a la primera línea, a los que están en la batalla, pero en los hechos se les está todavía desprotegiendo una buena cantidad. Y repito, estamos ahora con los datos de los médicos, pero no estamos, por ejemplo, mencionando de las enfermeras, del personal técnico, de los que limpian también, los que ayudan a recoger incluso y a movilizar también a los cadáveres, a los enfermos, doctor Palacios, personas que además están allí en riesgo constante. Y un día que no se les vacuna es un día que seguimos sumando muertos y que nos quedamos también con menos personal para poder atender a más pacientes COVID en una tercera ola. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no se les ha vacunado ya cuando se supone que a ellos iba a ser el personal de prioridad a inocular las dosis de la vacuna de Sinopharm? Y bueno, y ya si se necesitan las de Pfizer también se podrá canalizar a ellos o las que vengan. Exacto, Fátima. Nosotros también hemos estado en esas intensas gestiones en el Ministerio de Salud. Hemos perdido varios días en estas gestiones, habiendo vacuna. En Cenares tenían más de 100.000 vacunas. Pero bueno, ya hemos gestionado, nosotros tenemos bastante preocupación. Hemos logrado formar un colectivo donde estamos todos los colegios profesionales para que no solo estemos luchando porque se vacunen a los médicos, sino también para que se vacunen
a nuestras enfermeras, a los técnicos, claro, a todos los profesionales de la salud. Y en eso estamos. Pero ahora ya queremos que se imprima mayor velocidad, que haya una mayor disposición logística por parte del Ministerio. Mira, ya son casi las 2 de la tarde, sí, estamos de temprano esperando la orden para que Salud vaya a Cenares y retire las vacunas y mañana a las 7 de la mañana comenzar a vacunar. Y eso no se da. Entonces ya cunde la desesperación, pasan las horas, los médicos ya están citados para vacunar mañana. Eso es lo que explica el 0.6% de vacunación día a día. A esta velocidad van a seguir infectándose los médicos y demás profesionales, van a seguir muriendo lamentablemente. Es cierto eso es nuestra exigencia. Que son padrones diferenciados, que no hay un padrón único en el que se permita, digamos, organizar y administrar las dosis, que la policía, ¿no?, las sanidades tienen su padrón, es Salud, MINSA, las clínicas, y que no estamos hablando, por ejemplo, de los médicos que de pronto son contratados por empresas y que están solitos en zonas muy alejadas del país atendiendo toda una comunidad. ¿Quién vela por todos ellos? ¿Por qué no se ha unificado este padrón? Sí, exacto, Fátima. Hay un padrón por parte del Estado, pero en ese padrón no se incluye a muchas personas. No se ha incluido a 16.000 médicos, imagínate. Bueno, nosotros hemos tenido que reclutar la relación de todos los médicos que no están registrados en ese padrón, de todo el Perú y de los lugares muy alejados. Y tenemos nuestros 16.100 médicos ya reclutados en este padrón y apenas hemos vacunado a 2.700. Nos falta vacunar a muchos más. Los médicos pueden pensar que nosotros, que culpa el ministerio, que no tiene data moderna. Ahí está el problema. Aparte de la data, se requiere una cuota también de poner de su parte para imprimirle eficiencia a la gestión. Lamentamos mucho lo que usted nos expresa. Habla de incrementar la velocidad de la vacunación y me permite así preguntarle si está de acuerdo con que de alguna forma y en el momento más cercano se permita la vacunación de los privados en los términos que ellos han señalado, de forma gratuita para sus trabajadores. ¿Qué consideraciones tiene al respecto y si confía que se dé de esta manera? Sí, exacto. También estamos escuchando, realmente nosotros somos defensores de la vida. Si hubiese bastante vacuna, la vacunación podría hacerse en pocos días a todo el Perú al mismo tiempo. Hay una diferenciación en 3 fases. En cada fase hay subgrupos. Está priorizado por parte del Estado. De tal manera que si hay vacunas y le están dando para que el sector privado, que es complementario al sistema público, pueda vacunar a adultos mayores, a poblaciones de riesgo, y de la manera, como han dicho, gratuita y a una buena velocidad, nosotros no nos oponemos. Si hay las vacunas para que lo puedan hacer, que lo puedan hacer. Nosotros lo que necesitamos es vacunar al 80% de la población. Sí. Y a este ritmo que vamos a acabar dentro de 7 años con un alto costo de vidas y de secuelas que puedan quedar en la población que logra sobrevivir. De tal suerte que por ese lado ya depende del Estado, de acuerdo a la cantidad de vacunas que tiene. Nos dijeron que al 30 de marzo llegaban 2 millones de Sinopharm. Ahora el presidente dijo que se va a demorar unos días, no sabemos cuántos, y nosotros tenemos que seguir vacunando a todos los profesionales de la salud para dar pase luego también a nuestros bomberos, al resto de policías, al personal, como bien dices tú, que trabaja en mantenimiento dentro de los hospitales. Todo está priorizado, todo está en una resolución. Depende de que el gobierno haga la gestión para poder traer vacunas y de esa manera vacunar a todos los que necesite, a los grupos susceptibles, a los adultos mayores, que también es un grupo susceptible. Y ojo, luego vienen los jóvenes, que también es el objetivo de la tercera ola, son los jóvenes. De tal manera que necesitamos imprimirle mayor velocidad a la vacuna, que es la única herramienta farmacológica para poder enfrentar a la pandemia. Y mientras tanto, las herramientas de bioseguridad, la doble mascarilla, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y que el Estado cumple su rol, vigilando y supervisando las medidas que él mismo da. De acuerdo, hay varios puntos que me gustaría abordar con usted, pero antes de pedir que insista con las recomendaciones que han dado en un comunicado del 18 de marzo, que es el que precisaba al inicio, ustedes allí agregan algo muy interesante: no clases presenciales hasta que se vacune al personal docente. Es decir, están en contra de esta decisión del Ministerio de Educación de llamar a la presencialidad a los alumnos. Sí, exacto. Nosotros creemos que el primer requisito es la vacunación de los profesores. De tal manera que
De repente este plan se pensó antes, muchos meses atrás, cuando todos creíamos que la llegada de la vacuna iba a implicar una mayor velocidad y una mejor inmunización a todos los grupos que tienen que ver en la lucha contra la pandemia, pero ahora vemos que no es así. A esta velocidad que vemos es un riesgo. Por ejemplo, era un riesgo no cerrar Semana Santa, lamentablemente, se tenía que hacer. Es un riesgo comenzar clases en la situación en que estamos, sí es un riesgo. Primero se tiene que mínimamente vacunar a los profesores. Es un riesgo. Las elecciones, así como están planificadas, tiene que haber ahí acciones adicionales para poder proteger e impedir que sea más bien un relanzamiento de la tercera ola. ¿Qué hay que cambiar en el tema de las elecciones? Porque se ha aumentado locales, se ha hablado también de establecer recomendaciones sobre los horarios diferenciados y además, bueno, hay quienes analizan la experiencia de elecciones en otras partes del mundo que no ha implicado incremento de contagios o de rebrotes. Lo que se decía en el informe hace unos minutos aquí en este canal, que hay lugares que son muy estrechos, hay lugares que no son muy ventilados. Lamentablemente no se ha pensado en ese contexto. Los estadios, los polideportivos que hay a nivel nacional, muchos de ellos son los escenarios ideales. La planificación para que cada quien acuda en la hora que le toca o en las horas que le toca, por ejemplo, eso hay que insistir hasta el cansancio para evitar que a las 10 de la mañana eso sea una aglomeración enorme de personas que pueda implicar la replicación de esta enfermedad que, como ya sabemos, se contagia fácilmente. Tan pronto hay aglomeraciones, la posibilidad de contagio es enorme, a diferencia de la primera ola, y tiene implícito una letalidad mayor. Ya no necesita muchos días para acabar con la vida de la persona, lo hace en menos días. Eso se tiene que tomar con conciencia porque es real. Aquí ya no caben opiniones piadosas, se tiene que decir la realidad sin caer en la exageración de alarmar a la población, pero hay que cuidarnos. Claro, ahora, doctor Palacios, él y yo, realmente, a ver, creo que como muchos peruanos llegamos a un punto ya de indignación y de no saber qué hacer ni cómo expresarse. En este documento que ustedes además ponen de forma pública en las redes sociales, piden que a las medidas que se han tomado para Semana Santa y las demás que existan de control se sume. Y voy a citar realmente, voy a encomillar las palabras que han usado, fortalecimiento real del primer nivel de atención, más pruebas diagnósticas. Y ahí me quedo porque hay más puntos que ustedes solicitan, pero son los mismos que pedían hace un año, doctor Palacios Celis, antes de llegar al pico de la primera ola y cuando fuimos bajando y llegamos a una mediana tranquilidad. Seguimos pidiendo lo mismo, fortalecimiento del primer nivel de atención y más pruebas diagnósticas. Sí, exacto, Fátima. La estrategia al principio de la lucha contra la pandemia fue una estrategia hospitalaria. Ese fue un error estratégico. Se abandonó el primer nivel de atención, se priorizó a esperar en los hospitales a los pacientes y terminó desbordándonos. Una de las causas por las cuales perdimos esta primera batalla. Y nosotros desde ahí venimos repitiendo, pero ahora es un eslogan que todo el mundo lo dice, no va acompañado de medidas prácticas. Repotenciar el primer nivel significa utilizar los consultorios externos que están en el primer nivel, identificar precozmente los casos, no solo de COVID, sino la otra patología, no COVID, porque también la persona se está muriendo por diabetes, por hipertensión, por infarto, por etcétera, de tal manera que repotenciar el primer nivel no solamente ayuda a la lucha contra la COVID, sino también para la lucha contra las otras enfermedades, no COVID, pero es un eslogan. Ya pareciera que el Estado dejó caer los brazos y ya no se preocupa por esa repotenciación. Ahora escuchamos muchos candidatos que lo ponen también como eslogan. Ojalá que con el nuevo gobierno esto se haga realidad. Significa un esfuerzo inmerso dentro de una reforma del sistema de salud. No es tan fácil, no es tan solamente que llego al gobierno y lo hago. Está inmerso dentro de una reforma del sistema de salud que muy pocos ya hablan. Antes sí se hablaba con mayor frecuencia. El tamizaje masivo, de nada vale que se hagan 65,000 pruebas diarias si es que no se va acompañado de los cercos epidemiológicos por lugares donde hay la mayor cantidad de contagiados.
eso también se ha abandonado. De tal manera que este es un momento de reflexión para que se retome. Y tampoco si la mayoría de estas pruebas moleculares, por ejemplo, se sigan aplicando más en Lima y Callao, donde ciertamente hay una población muy grande, ¿no? La tercera parte del país, pero finalmente es importante seguir realizando estos test en otras partes del país. Hay quienes pueden decir, ya no se puede llegar antes del virus, pero sí que si detectas a una persona, probablemente salves la vida de más seres humanos que puedan contagiarse. Y ahora, doctor Palacios, usted habrá escuchado muchos testimonios, yo también, y el propio que uno ha vivido. El diagnóstico que no se hace tempranamente, por más que vayas y lo pidas, jamás te llaman, o en algunos casos voy a decir, no te llaman para poder hacerte el descarte. A esas alturas es bien preocupante. Vamos a concluir, doctor Palacios, pero ustedes también hacen una invocación adicional y vuelve a sorprender que a esas alturas de la pandemia, comunicación clara, completa y verídica. ¿A qué se refiere? Necesitamos que haya un mensaje profesional. Yo sé que hay un gran esfuerzo de los comunicadores como tú y como tanto comunicador que aprovecho estos espacios de los noticieros, pero tiene que haber articulado un plan por grupo de edad, por tipo de trabajo, por sexo, por lugar donde viven, que llegue un mensaje para hacer sensibilizar, concientizar a la población de que este virus está vivo, está vigente, que tiene mayor capacidad de contagio, que tiene mayor capacidad de letalidad, que nos puede acabar la vida, puede, aparte de destrozar económicamente a cada familia cuando ocurre un caso en un hogar. De tal manera que ese mensaje, esa comunicación profesional también no se hace, a pesar de que lo hemos pedido. Y la comunicación clara, verídica, es que nosotros entendemos que esta data que se expresa todos los días es data que viene con retraso de algunos días. Como tú ves, habla pues de fallecidos en el MINSA, una cantidad, en la DIRESAS otra cantidad, y en SINADEF otra cantidad. Entonces, es claro un mensaje que la verdad no la estamos recibiendo de manera completa. A eso apuntamos en nuestro comunicado. Poco más de 50.000 en MINSA y más de 119.000 en SINADEF al 21 de marzo. Doctor Palacios Celis, gracias por la comunicación siempre y por el llamado de atención tan pertinente en toda esa circunstancia que vivimos desde el inicio, no desde hace un mes, no en la segunda ola, sino desde el inicio. Gracias. Gracias, Fátima. Que esté bien. Contigo. Muchas gracias, doctor Palacios.